Bienvenidos, bienvenidas a Fibrovida, a un nuevo vídeo que subo hoy. El tema va a ser ¿qué es la fibromialgia? Bueno, que ya lo sabemos todos, pero lo voy a tocar más a nivel medicina, no más como a nivel sintomatología mía o la sintomatología que me ha explicado mucha gente, pues cómo le ha afectado en su vida la fibromialgia, y de muchos vídeos que he ido observando en el poco tiempo que llevo en YouTube. La verdad es que yo de la fibromialgia me he empapado mucho desde que me la diagnosticaron, porque para mí realmente cuando dijeron fibromialgia no hay cura y ya veía yo la condena, fatiga crónica y ese dolor, y pensé, bueno, pues fibromialgia igual a condena de vida. Es así. Porque, bueno, a nivel de medicina lo único que te saben decir es que por lo menos a día de hoy la tenemos reconocida, que sabemos que hay gente, por desgracia, como en todos los sitios, se aprovecha, porque como no es una enfermedad visible, no es una enfermedad que según los médicos se pueda diagnosticar fehacientemente, pues que pueda haber, es como la depresión o el estrés. Siempre hay personas que fingen tener esa patología, y la verdad es que es muy triste, ¿no? Porque luego nos perjudica mucho a las personas que sí tenemos esa patología. Pero bueno, para no irme por las ramas, a ver, la gran pregunta que se hacen los médicos es, o se hacían, porque ahora ya está claro, qué órgano era el que estaba dañado, ¿no? Dices, sí, vale, te duele, pero ¿qué órgano está dañado? ¿El cerebro, el hígado, el pie, el intestino, el estómago? Bueno, menos mal que con los pocos estudios, porque yo no creo que hayan hecho estudios muy profundos sobre la fibromialgia, porque con todo el tiempo que llevamos con este tema ya es para que hubieran sacado una conclusión y al menos tuviera esto más visión, la verdad. Te dicen, bueno, sí, ya lo sabemos todos, que es en el cerebro, el daño está en el cerebro, ¿no? Otro síntoma que también dicen que es muy acusado, que bien lo sabemos nosotras, bueno, es la fatiga crónica. Que la fatiga crónica para mí no viene de el canal neuromusculoesquelético que ellos dicen que está dañado, que realmente no es tan así. Lo que está dañado son las órdenes que se mandan del cerebro a la parte donde a lo mejor te has dado un golpe, tienes un dolor, o ese día tu cerebro ha dicho, pues mira, hoy quiero que te duela el pie, no lo sé, ¿no? La fatiga crónica igual, pero bueno, la fatiga crónica para mí, en esto tengo que dar un poco razón a los médicos porque yo lo he probado. Sí que es verdad que aparte de por el insomnio que sufrimos, ¿no? Que, bueno, vamos a explicar un poco primero para que lo entendáis. Por ejemplo, tú te das, una persona que no tiene fibromialgia se da con un martillo, está a lo mejor, pues estoy clavando un cuadro tal, ¡pum!, se lleva el martillazo en el dedo. Claro, ese dolor va a pasar por la médula espinal hasta llegar al tálamo, y del tálamo va a la corteza cerebral, que es el órgano más listo que tenemos en el cerebro. Pero aquí hay como una confusión y un doble y triple, es decir, dolor del tálamo al cerebro, dolor, al final el cerebro dice que ya te he escuchado, ya sé que hay dolor, y empieza a mandar, se satura el tálamo, es como si se ahogara de recepción de dolor, y el cerebro al final lo que envía es ese dolor, ¿no? Ese concepto de te duele,
y por eso sentimos doblemente el dolor. Entonces, en el sueño nos pasa igual. Aunque nosotros estemos durmiendo, ¿vale? No descansamos porque en el momento de la vigilia, cuando se supone que una persona no tiene fibromialgia, pues está descansando y recuperándose físicamente, mentalmente, recuperando pues, hormonas, regenerando células. Nosotras no. Y nosotras y nosotros. Nosotros estamos en vigilia, pero ese transmisor sigue mandando dolores en diversidad de zonas del cuerpo, como por ejemplo las personas que sufren de piernas inquietas, pues eso es por emisión del cerebro al tálamo y el tálamo lo deriva, entonces es como que no descansamos, el cerebro está todo el rato maquinando, luego si además le añades pues tu ansiedad, tu estrés por el dolor, le añades problemas cotidianos del día, el cansancio del día, algún problema adicional que puedas tener, pues es normal que suframos de una fatiga crónica. De hecho, hay personas que no tienen fibromialgia y sufren de fatiga crónica. No hay cura. Según los médicos, para esto no hay cura. Sí que es verdad que el mantenerte quieta no ayuda, porque ¿qué pasa? Que se nos atrofia, claro, como nos duelen los músculos, se nos atrofia muy rápido y cuando a ti te indican que lo mejor es hacer ejercicio y tú dices, sí, con lo que me duele todo, ahora me voy a correr una maratón ahora. Bueno, no se trata de hacer un ejercicio excesivo, pero sí gradualmente ir haciendo cada día un poquito más, porque está demostrado, y yo lo he comprobado, que si tú vas haciendo un ejercicio gradual, tus músculos van cogiendo un poquito de fuerza, ¿vale? De musculatura, que es lo que perdemos cuando cogemos la fibromialgia, y se palia un poco el dolor, se encuentras una mejoría bastante importante. Yo, por ejemplo, ahora, pues, por problemas de otra enfermedad, estoy bastante doble fatigada porque me he quedado sin reserva de hierro y yo decía, madre mía, pero ¿qué me pasa últimamente? Yo digo, pues, la fibromialgia da mucha fatiga, pero estaba doblemente fatigada, me costaba mucho respirar, se me caía el pelo, pero bueno, se me cae porque empecé ayer con el tratamiento del hierro y yo veía que era una fatiga que no era normal. Bueno, pues tiene una explicación, no tiene nada que ver con la fibromialgia, puede ser por la patología que os comenté del hígado, por la colingitis biliar primaria que tengo, pero igualmente pues ahora me tengo que someter a otro tipo de pruebas para ver por qué me he quedado, es que sin reserva de hierro, con lo cual no tengo defensas y bueno, otra batalla más en mi vida que ahí estamos, ¿no? Luchando. Yo con esto lo que quiero decir es que es lo que te recomiendan todos los reumatólogos. De hecho, fijaros que yo cuando me diagnosticaron la fibromialgia, mi reumatóloga a mí no me explicó todos los síntomas que después te vas enterando por otra persona o porque te empiezan a suceder a ti y tú dices, pero ¿y esto? Y vas al especialista, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. Y al final, ¿qué te acaban diciendo? Es por la fibromialgia. Dices, bueno, aparte del principal síntoma, que es el dolor, el cansancio físico, la fatiga, que todos conocemos, el insomnio, que también lo hemos comentado, y a ver, que me he hecho una pequeña chuleta de guión para que no se me olviden las cosas, porque pues quieras que no, esta fatiga, esta falta de hierro, si ya tenía lagunas mentales, ahora es horrible, y entonces voy siguiendo un poco para no dejarme ningún tipo de dolor. Que bueno,
si os está gustando el vídeo hasta ahora y el contenido, me gustaría que me dieras un like. Si os gusta cómo voy enfocando el canal, que os suscribáis, que hagáis comentarios. Ya hay mucha gente que me va comentando, gente de España, de Colombia, de México. Un beso a todos, muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo. Y bueno, vamos a seguir. Otros tips. Sí, bueno, a la hora de los diagnósticos, que dicen que no hay una manera de diagnosticar la fibromialgia, sí que la hay, sí que la hay. Más allá solo de tocar los puntos gatillos, ¿no? Como viene reumatólogo o reumatóloga, te tocan los puntos gatillos, como mínimo tienes que tener 11 positivos para estar diagnosticada de fibromialgia. Te tocan casi todas, yo creo casi todas las que hagamos. Si no tenemos los 18 puntos gatillos, que hay más, porque está demostrado que hay bastantes más, pues si los tienes, bien, tienes fibromialgia. Si no, te quedas en el limbo. Vale. Pero hay otras cosas a tener en cuenta. Primero, que la paciente o el paciente que acude a ese reumatólogo tiene que llevar más de 3 meses con esos síntomas, presentar una fatiga, que la fatiga se ve, porque se ve en la cara de las personas, se ve en los ojos, el sueño. Luego, claro, si tú no tienes respuestas, no es que tú cojas una depresión y te provoque fibromialgia, como dice o se decía antiguamente. No es que, claro, tú tienes depresión o ansiedad y lo estás somatizando y te has creado esto, la fibromialgia. No. A raíz de que tú empiezas a tener síntomas de fibromialgia, aunque no tengas todavía tu diagnóstico, como ves que tienes dolor constante, que no descansas, que estás muy cansada, que antes hacías 1000 cosas en tu casa y ahora pues no puedes. Sobre todo gente joven. Yo cuando me dio la fibromialgia era jovencita, tenía 2 niñas pequeñas, ya os conté, estaba trabajando en 2 puestos de trabajo y de un día para otro fue como si me hubieran chuclado la vida, que yo dije, pero ¿qué me pasa, no? Primero lo vas achacando, pues eso, las niñas, el trabajo, esto, lo otro, pero llega un momento que tú te das cuenta que esa fatiga no es normal. Que lo primero que te dice, pues, hazte una analítica, a ver si va a estar baja de hierro, tal, que yo no había hecho nunca una anemia como lo que he hecho ahora. Sí que en el embarazo de mi segunda hija, claro, como estaba dándole el pecho todavía a la primera, porque se llevaba muy poquito tiempo, pues tenía un poquito de anemia. Que entonces ya me dijeron, bueno, pues tienes que dejar de darle el pecho a la mayor, que ya tenía un añito y un mes más o menos. Y nada, me mandaron una o 2 cajas de hierro y enseguida me recuperé y no he vuelto a tener anemia en este grado. Entonces, y luego hacer una exploración física más, no solo apretar en los puntos gatillos, porque al final el dolor es muscular principalmente. Entonces, si tú tocas a una persona sana, le tocas el músculo y le aprietas o le estiras o le dices que lo tense y para, no sé, ¿no? Por ejemplo, a ver, tensa el músculo y te hacen así, pues una persona que no tiene fibromialgia va a decir, vale, este es el musculillo que tengo. Pero una persona con fibromialgia, tú le empiezas a explorar y a apretar los músculos y esa persona empieza, según el grado de dolor que tengas ese día, se nota cuando una persona tiene dolor de verdad y cuando una persona está fingiendo. Que no me digan lo contrario los médicos, porque si no, sinceramente, a lo mejor se tienen que hacer mirar esa parte del aprendizaje de nuevo, ¿no? Pues nada, el tema del sueño no he sacado más que te digan pues que el ejercicio.
que el ejercicio ayuda a dormir. Sí, claro, si tú por la tarde o por la mañana haces ejercicio moderado y te cansas más de lo habitual, te puede ayudar un poco, pero es que el problema, volvemos a lo mismo del insomnio, no viene de no agotamiento, sino de lo que os explicaba antes, de la transmisión que hay del tálamo al cerebro y del cerebro al tálamo, y que nos sigue mandando pues esas frecuencias, por decirlo de alguna manera, de dolores. Y si encima has hecho ejercicio, pues claro, tú te vas a sentir ese día más dolorida, con el músculo más cansado, porque como esto tiene que ser algo progresivo, pues a lo primero te va a costar, por supuesto, y te va a doler, pero lo tienes que seguir intentando, de verdad. Yo os animo a las personas que estéis más o menos bien, que no tengáis una edad muy avanzada, que aún así hay ejercicios para personas mayores, que ya hice una vez uno, volveré a subir ejercicios que se pueden hacer sentados en una silla, que no son ejercicios que te puedan causar ninguna lesión ni nada. Yo no digo que os pongáis a hacer ejercicio en un gimnasio, ni que os apuntéis, no sé, a hacer ejercicios de musculación y no, no, no. A ver, lo ideal, pues ejercicios de pilates, porque va reforzando poco a poco con estiramiento la musculatura. Yoga, que también va súper bien. Personas que podáis, pues ir a la piscina, que yo no digo que te pongas a hacer unos largos, pero por ejemplo, la piscina más pequeña, el hecho de caminar por el agua, simplemente recorrerte la piscina y caminar, tú ya haces fuerza con las piernas. Entonces, poquito a poco, unos paseitos, que son 10 minutitos, 10 minutitos. Que al día siguiente solo puedes otros 10, pero a lo mejor a la semana, pues sin darte cuenta, estás andando por la piscina, puedes hacer otro tipo de ejercicios con las piernas y te das cuenta que miras el reloj y dices, pues sí, ya llevo 20 minutos. Pero claro, si tú lo vas haciendo gradualmente y constantemente, no es necesario todos los días, porque no lo es, vas a ir notando una mejoría en tus piernas. Pues con los brazos los tienes que hacer igual. Entonces, yo que me quedo, creo que no tengo más, bueno, sí, hablan de que aparte de eso, pues de la dieta, que yo ya os comenté que una dieta variada, equilibrada, es básico, pero no solo para las personas con fibromialgia. Mira, la base de mejoramiento de cualquier tipo de enfermedad, incluso para personas que están pasando por quimioterapia por cáncer, es el ejercicio y la buena alimentación. Aquí lo que hay que dejar es tabaco, alcohol, azúcares, lo que ya os dije, llevar una dieta mediterránea lo más sana posible y variada, no solo de carnes o solo verdura o solo pescado, sino un poco de todo. Y, y bueno, y el peso. El peso es importante. Si tienes sobrepeso, pues hay que mirar un poquito de bajar de peso, que eso el ayuno ya os comenté que iba muy bien, un ayuno controlado, te hace perder peso sin estresarte, sin pasar hambre y comiendo de todo. Y la verdad es que pierdes peso, porque yo estaba un poco subida de peso cuando la fibromialgia, no es que tuviera una exageración de peso, pero bueno, hice el ayuno, me quedé en el peso que quería, no tardé ni un mes. Vale, que yo no tenía que perder tampoco muchos kilos, pero que a lo mejor en cuestión de 2 o 3 meses, pues has conseguido perder esos kilitos, ¿no? Más que nada por el que el peso pues daña las articulaciones, pero esto ya tanto si tienes fibromialgia como si no. Pasa que la persona que tenemos fibromialgia, pues sí que es verdad que si ya nos duele las rodillas, nos duele las lumbares, las caderas, por la fibromialgia le añadimos el peso extra, pues te va a costar un poquito más recuperarte. Entonces yo os animo a, pues todo esto que es muy difícil, porque es muy difícil coger estos hábitos desde
de ser nuestra enfermedad, que es tan incomprendida y tan invisible a día de hoy todavía, pero os animo a que intentéis llevar a cabo esos cambios y que lo hagamos juntos en el canal, que al final el propósito de mi canal es seguir investigando e intentar aportaros lo que pueda llegar a descubrir o entender o cosas que realmente funcionen y bueno, pues compartir, no sé, recetas, ejercicios. Me gustaría que si se os ocurre alguna idea que podemos hacer en comunidad juntas, pues me dejéis un comentario y me dijerais, pues mira, Olga, a mí me encantaría que me enseñaras a hacer ejercicios de relajación, porque para la ansiedad y el estrés la relajación es buenísima. Pasa que sí, es cierto, yo entiendo y a mí me costó mucho que hay gente que por la misma tensión, por el mismo dolor o porque no lo han practicado nunca, no son capaces de relajar, de dejar la mente en blanco y de relajar el cuerpo. Es como que están meditando y están así. Y sí, hacen sus respiraciones, pero no, hay que aprender a dejar que el cuerpo pese, que fluya y dejar la mente en blanco. Lo podemos hacer, no sé, lo que a vosotras os pueda ocurrir pedirme, me lo podéis pedir. Bueno, ahora hablando un poco de mis conclusiones, de todo lo que llevo investigado y demás. Además, ayer que estuve con mi médico de cabecera, maravillosa persona, pues le expliqué lo de las pastillas, aquí las tengo. El tío B, que por cierto, ahora con lo del hierro me ha dicho, déjalas. Porque claro, estos son suplementos que dice, no queda muy claro que contenga hierro, dice, y tampoco es bueno tomar más dosis de lo que deberías. Dice, te viene bien por la vitamina C, porque es cierto que la vitamina C nos ayuda a absorber mejor cuando nos mandan algún suplemento porque tenemos un déficit, pero es como yo le digo, es que yo vitamina C como, de fruta, de alimentos, entonces, como no tenía déficit tampoco de vitamina C y como de los alimentos, pues me dijo, déjalas, dice, porque eso, para la fibromialgia, me vas a perdonar, pero no te va a hacer nada, es verdad, no te va a hacer para tus dolores y tus cosas, para dormir mejor y todo, no te va a hacer nada. Entonces, ¿hay cosas? Sí, claro que hay cosas. A ver, tenemos... bueno, lo dejaré para otro vídeo porque hay dos cositas que dos almas de la comunidad han compartido conmigo, que solo pagan ellas. Una lo hace a través de un osteópata y la otra no sé si es a nivel de un fisio más lo que hay en la privada, ¿vale? Que lo ocultan y lo podrían llevar a la seguridad social. Ya ves tú, de hecho, él me dijo, ¿tienes confianza con alguien del Hospital de San Lorenzo de Viladecans? Que es el hospital de... A ver, en todos los hospitales del Baix Llobregat, en casi todos ya tenemos unidad de fibromialgia, pero el que está más preparado y más informado y los reumatólogos no te miran como bicho raro, la verdad, son médicos que se lo creen y dan fe de lo que sufrimos. Me dijo, ¿no tienes confianza? Digo, sí, he ido 2 veces y la verdad es que me han mirado con, vamos, de arriba abajo, no se han dejado una zona del cuerpo sin mirar, sin preguntarme, porque claro, hemos hablado, sí, estos son los puntos básicos que el médico te suele decir, pero luego, porque una persona con fibromialgia tiene síntomas ya lo diré, síntomas de Crohn, porque tiene muchas diarreas, o porque a veces tenemos, que a mí me ha pasado, tener decir, épocas que voy súper estreñida, a épocas que dices, parece que tengo el síndrome de Crohn, o sea, de ir sueltísima y de ir una barbaridad de veces al baño, que ya dices, es que eso agota,
porque el agotamiento mental también afecta mucho. La cistitis, que vas al baño como si tuvieras una cistitis. Ya lo primero os dice, bueno, puede ser que tenga una infección y vas al médico, te hacen la analítica de orina, no, estás perfecta. Entonces, ¿por qué voy tantas veces al baño? Te dicen que es por la fibromialgia. ¿Qué otros síntomas? Sí, yo, por ejemplo, los ojos los tengo muy secos, muy, muy secos. Tengo síndrome de Sjögren. Pero no, a mí la neurooftalmóloga me llegó a decir que mi condición ocular también venía por la fibromialgia. Y digo, vamos a ver, ¿cómo pueden saber que estos síntomas que el cuerpo nos presenta sea por la fibromialgia cuando según ellos no hay un diagnóstico más claro solo que el neurotransmisor que va al tálamo y del tálamo a la corteza y bueno, el amplificador que yo siempre digo de dolor, de ruido, que todos lo sentimos, no el doble sino el triple o más que una persona normal, puedan achacar según qué cosas a la fibromialgia. Puede ser que sea por la fibromialgia, yo no digo que no digo que no, porque a día de hoy es que es una desconocida. Sinceramente, sabemos muchos síntomas, porque todas no sabemos muchos síntomas y sabemos que es muy dolorosa y que es visible y que no nos la estamos inventando, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero realmente de la fibromialgia que sabemos, poco más. Siendo sinceros, poco más. ¿Que hay cosas para mejorar? Sí. ¿Que hay técnicas de diagnóstico más allá de lo que os he explicado que dicen los médicos? También, que lo veremos en un próximo vídeo, porque quiero, bueno, pues todo lo que me han ido diciendo las personas, más lo que yo conocía, indagar un poco más, ¿no? Pero claro, todo carísimo, todo es muy caro. Y sin embargo, por la privada, ¿qué pasa con la seguridad social? Yo vuelvo a insistir, soy muy pesada, hago hincapié en que tenemos que cuando, por favor, vayáis a vuestros médicos, a los reumatólogos, sobre todo, que son los que tienen más voz en esto, o en la unidad del dolor, solicitar, que sabemos que en la privada se hacen cosas para paliar el dolor de la fibromialgia y que te mejora mucho el dolor, no te lo cura ni te lo quita, pero si estás a un 100% de dolor y te lo pueden bajar a un 50%, no me digas que no merece la pena. Y más cuando son cosas inocuas que no tienen efectos secundarios. Pues si a ti te lo bajan en un 50% y te aguanta medio año o un año, te da tiempo para poder decir, voy a ir haciendo un ejercicio gradual porque me duele menos, me puedo recuperar un poco a nivel de fatiga, oye, insistir, porque esto al final lo tenemos que llevar a la calle, tenemos que hacer ruido, hacernos visibles de una manera u otra, les guste o no les guste, porque somos muchísimos pacientes ya que padecemos esta enfermedad, esta condena a la que nos están obligando a sufrir, porque no me creo yo a día de hoy, con todo lo que ha avanzado la ciencia, que no sepan nada más de la fibromialgia. Es que sigo pensando que no me lo creo, y no me lo creo, de verdad que no, porque o no les interesa por el motivo que sea, me da igual. No lo sé, no sé la causa que tiene el sistema sanitario para, oye, este tema es como un tabú. Entonces, yo de verdad soy un poco de las pacientes por culeras. No porque esté a cada 2 por 3 yéndome a quejar, ni mucho menos. Porque yo por la fibromialgia, antes de que me la diagnosticaran, sí que he ido alguna vez de urgencias, porque yo decía, es que me duele tanto esto, me duele tanto lo otro, que digo, que me miren a ver, me decían, pues hemos hecho radiografía, no tienes nada, a lo mejor es algo muscular, algo. Y decía, bueno, vale. Cuando me dijeron lo que tenía, eh, las pocas explicaciones que me dio la reumatóloga y lo poco que
porque antiguamente sí habían redes sociales y tal, pero no están tanto al día como ahora, que nos aportamos entre unos y otros mucha información, ¿no? Los médicos, yo creo que saben menos que nosotras, y todavía hace 13, 14 años, o sea, si todavía seguimos siendo invisibles, no os quiero contar hace 13, 14 años, muchas lo sabréis, a lo mejor otras estáis diagnosticadas de hace menos, pero es muy triste, o sea, es muy triste. Entonces yo insisto en que tenemos que dar voz. Mientras tanto, yo os animo a que me sigáis, que intentaré, pues eso, aliviaros, subir vídeos pues para hacer una meditación, hacer vídeos de gimnasia pasiva, relajante, que sea estirar, al menos tener un poquito de movimiento, charlas, si necesitáis hablar, porque a veces, pues, qué mejor que una persona que padece tu misma patología para que te entienda, ¿no? Yo ya os dije que de la última sesión que me apuntaron de grupal para la fibromialgia salió un grupo muy, muy bueno de mujeres, las guerreros de la fibromialgia nos pusimos, las guerreras, bueno, porque al final todas somos guerreras, y la verdad es que ha salido un grupo muy, muy, muy chulo de ahí, y a veces no estamos todo el día hablando de la fibromialgia, porque si no, qué deprimente, ¿no? Sería, pero pues el saber que si necesito algo, preguntar algo, las tengo a ellas ahí, o he tenido un mal día, me puedo desahogar, un buenos días, nuestro día de café, que cuando podemos pues vamos todos los viernes a hacer café. Ahora entre el frío, Navidades, y que hemos estado, todas hemos estado con algo, pues llevamos una temporada que no apenas nos vemos, pero seguimos en contacto. Y yo espero que pasado Reyes, y yo por lo menos cuando me mejore de esta fatiga tan chunga, me recupere del hierro, pues poder volver a hacer el café por las mañanitas con ellas, porque la verdad es que va súper bien. Mejor terapia que juntarte con gente que te entiende, que empatiza contigo, que te suma y que no te va a criticar ni te va a decir, pero no, Dios, esto no lo hagas. No, cada uno es libre de probar lo que quiera, y si a ti una cosa te va bien, pues síguelo haciendo. Y si alguien te recomienda algo y lo pruebas y te va bien, perfecto. Y si no, pues, oye, le dices pues mira, sí, lo he probado, pero a mí no me funciona. No a todos nos funciona lo mismo, pero ni en la fibromialgia ni en ninguna otra enfermedad. Así que bueno, espero haberos ayudado, haberos aclarado un poco más a nivel médico lo que es la fibromialgia para ellos, que para nosotras es mucho más. Desde luego nos he entrado en más profundidad, porque al final el vídeo se hace muy largo, volvemos a lo mismo, hay tantísimos síntomas que padecemos diferentes, que claro, todas no vamos a padecer los mismos síntomas. Y claro, yo me voy enterando de cosas nuevas, pues a través de ahora, sobre todo del canal de YouTube, de haber ido conociendo personas con fibromialgia, de mis propias compañeras, que a veces dicen, pues mira, llevo una temporada que me está pasando esto, le tengo que decir al médico, porque claro, como todo lo achacan a la fibromialgia, pues yo ya no sé si es fibromialgia, es paranoia, o es que de verdad pues me está pasando algo, ¿no? Porque es que al final nos hacen paranoicas. Ellos mismos nos hacen que nos sintamos, que parecemos que estamos locas, que al final llega un momento en el que a mí me ha pasado, que yo me paro a pensar y digo, realmente me duele como yo digo, estoy tan cansada como tal, y digo, pues sí, hostia, yo no tengo necesidad de mentir. Si me duele, es que me duele, si estoy cansada, es que estoy cansada. Que te hacen dudar de ti mismo, es que es una cosa, depende del médico, doctora que te encuentres, de verdad, es una cosa horrible. Pero bueno, sin más, os espero en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Espero que estos días estéis bien, que os alimentéis bien, que intentéis descansar, que escuchéis a vuestro cuerpo, priorizaros y quereros mucho. El que no lo entienda, ya os lo dije,
la persona que no entiende que una persona está enferma a un lado y vosotras cuidaros, porque si no os cuidáis vosotras no lo va a hacer nadie y la salud es lo primero. Bueno, os doy un súper beso y un súper abrazo. Nos vemos en un próximo vídeo. Que vaya muy bien. Chao.